4. Elaboración del marco teórico. En la ruta cuantitativa. El marco teórico implica dos cuestiones a la vez, una etapa y un producto. Por un lado, constituye una fase muy importante en la ruta cuantitativa porque ayuda a afinar el planteamiento del problema, y nos ilumina a lo largo de todo el camino. Pero, también es un producto entregable de la investigación. Roberto Hernández Sampieri. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Comprender el papel que desempeña el marco teórico en la ruta cuantitativa y el proceso de investigación en general. 2. Entender las actividades que debe realizar para detectar y revisar analíticamente la literatura relacionada con el problema de investigación cuantitativa. 3. Desarrollar sus competencias para la búsqueda y revisión analítica de la literatura adecuada para enmarcar teóricamente la investigación. 4. Elaborar marcos teóricos que sustenten e iluminen el desarrollo de la investigación a lo largo de la ruta cuantitativa. Síntesis. En el capítulo se discute sobre la forma de contextualizar el planteamiento del problema de investigación, mediante el desarrollo o elaboración de un marco teórico. Asimismo, se explica el proceso para hacerlo, cuyas etapas son: detección y obtención de la literatura de acuerdo al planteamiento, revisión analítica de la literatura, analizar lo que revela la revisión de la literatura, organizar y estructurar la literatura, elaborar un índice del marco teórico y elegir el tipo de estructura deseada, redactar el marco teórico y revisarlo. La verificación de la literatura puede revelarnos los siguientes panoramas respecto al planteamiento del problema. A. Que haya una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. B. Que existan varias teorías que se apliquen al problema de investigación. C. Que solamente haya generalizaciones empíricas que se refieran a dicho problema. D. Que encontremos descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría y E. Que solamente existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada caso, varía la estrategia para construir el marco teórico. Con el propósito de generar la estructura del marco teórico se sugieren dos métodos: mapeo y vertebración. El marco teórico puede tener diferentes estructuras, entre ellas, con base en una teoría o modelo teórico, fundamentada en diversas teorías o modelos teóricos, por generalización o afirmación empírica, hipótesis, cronológica o por acercamiento geográfico. Paso 3. Elaborar el marco teórico. Detectar la literatura pertinente para el planteamiento del problema de la investigación. Obtener la literatura pertinente. Revisar la literatura a fondo y extraer los antecedentes, datos e información conveniente para contextualizar y enmarcar teóricamente la investigación. Construir el marco teórico. Proceso de investigación cuantitativa. Varias teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas. Depende del panorama que revele la revisión de la literatura. Sus etapas son: búsqueda de fuentes primarias en bases de referencias de Internet usando palabras o términos clave. Sus estructuras más comunes son: con base en una teoría o modelo teórico fundamentada en diversas teorías o modelos teóricos por generalización o afirmación empírica, hipótesis, cronológico por acercamiento geográfico. Puede generarse por los métodos: mapeo de temas, subtemas y autores, vertebración de un índice general a uno específico o a la inversa. Sus funciones son: afinar el planteamiento, guiar e iluminar la investigación, orientar sobre lo que queremos o no, evitar cometer errores del pasado, ampliar el horizonte del estudio, centrarnos en el planteamiento, justificar el estudio, establecer afirmaciones o hipótesis, inspirar nuevas líneas de investigación, proveer de un marco de referencia para interpretar resultados. Su fin último es detectar fuentes primarias, artículos, libros, documentos, materiales audiovisuales, etc. En el Centro de Recursos en Línea, http://www.mchachi.com/ latam/ Sampieri-mi1e, en el Centro del Estudiante, en material complementario. Capítulos adicionales. Podrás descargar el capítulo 3, Perspectiva Teórica, comentarios adicionales, que extiende los contenidos expuestos en este capítulo 4, en especial lo relativo a teoría y construcción de teorías, así como a búsqueda de referencias y extracción de la información pertinente. Parte del material que estaba en ediciones anteriores de las obras de Roberto Hernández Sampieri se actualizó y transfirió a dicha página, no se eliminó. Este capítulo se complementa con el capítulo 3 de la página web, Perspectiva Teórica, comentarios adicionales. Elaboración del marco teórico. Con el planteamiento del problema. Revisar analítica y selectivamente la literatura. Evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura. Organizar y estructurar la literatura. Elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice del marco teórico. Redactar el marco teórico. Revisar el marco teórico. El marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa que implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el planteamiento del problema, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias de lo que se sabe del problema, y un producto, que a su vez es parte de un producto mayor,
El reporte o informe de investigación, Yedihis y Weinbach, 2005. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que se denomina elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu estudio. Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es lo mismo que teoría, por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Es un punto en el que se profundizará a lo largo del capítulo y su complemento en el capítulo 3 del Centro de Recursos en línea o página web. ¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación? Siempre es indispensable contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio y tener una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos, en la ruta cuantitativa. En términos de Mertens 2015, el marco teórico señala cómo encaja nuestra investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema estudiado, el panorama mayor o big picture. Además, puede suministrar ideas nuevas y resultar útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Así, resulta sumamente importante y necesario que detectes, localices, obtengas y consultes investigaciones previas, libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, foros y páginas de Internet, documentos oficiales, reportes de organismos y asociaciones, trabajos periodísticos, materiales audiovisuales, como documentales y películas o programas de radio, testimonios de expertos y todas aquellas fuentes que se relacionen con tu planteamiento del problema de investigación, pero invariablemente apoyadas por una organización profesional o académica. Analogía de la importancia del marco teórico en una investigación sobre la composición musical. Para componer una melodía, el músico debe basarse en varios ejes: conocimientos musicales, creatividad y experiencia. Asimismo, es vital que revise el trabajo previo de otros músicos en su género. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas pop en inglés, debería revisar el trabajo de otras cantautoras recientes como Shakira, Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé, Christina Aguilera, Madonna o Lady Gaga, y las melodías adaptadas por Adele que han logrado varios premios Grammy. Pero también sería necesario que analizara la música de compositoras que ayudaron a consolidar el género, algunas desconocidas en la actualidad pero muy célebres en su época, como Laura Nyro, Johnny Mitchell, Stevie Nicks, Carole King, Kate Bush y Amy Winehouse, que constituyen su marco teórico. Nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que desconozca la producción de Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Alberto Cortés, Silvio Rodríguez, Mario Dam y Víctor Manuel, entre otros. Además, para que su perspectiva sea más completa, debería revisar la obra de músicos poetas que han surgido en otras latitudes como Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura en 2016, Donovan, Reino Unido, Leonard Cohen, Canadá, fallecido en 2016, y John Denver, Estados Unidos, quien murió en 1997. Lo mismo ocurre con el investigador, debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento. EFEC. Ejemplo. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? El marco teórico cumple diversas funciones, entre las que destacan las siguientes. 1. Ayudarnos a afinar el planteamiento del problema, todos sus componentes. 2. Guiarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. Al revisar analíticamente los antecedentes podemos percatarnos de cómo ha sido abordado y tratado el problema o fenómeno bajo estudio, qué tipos de investigaciones se han realizado, en qué clases de muestras y casos, participantes, organizaciones, procesos, eventos, hechos, etc. ¿Con cuáles instrumentos de recolección de los datos? ¿Cómo se han recabado estos? ¿En qué contextos se han llevado a cabo? Lugares, tiempos, situaciones. ¿Qué rutas han seguido? Cuantitativa, cualitativa, mixta o las tres, y bajo qué abordajes o diseños, experimentos, encuestas, etc. 3. Orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. 4. Evitarnos errores que se han cometido en estudios previos, función preventiva. 5. Ampliar el horizonte del estudio. 6. Encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento problema y evitar desviaciones de este. 7. Documentar la necesidad de implementar el estudio, justificación. 8. Conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a prueba en la realidad, o ayudarnos a no establecerlas por razones bien fundamentadas. 9. Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, Reis, 2010. 10. Proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. ¿Qué fases comprende la elaboración del marco teórico? De acuerdo con Hernández Sampieri et al.
2017 y Lin 2016. La elaboración del marco teórico incluye las etapas que se muestran en la figura 4.1. Numerosas investigaciones. Figura 4.1. Proceso para elaborar el marco teórico. Etapas. Detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Fuentes bibliográficas. Elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice del marco teórico. Redacción del marco teórico. Revisión del marco teórico. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Organización y estructuración de la literatura. Evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura. Veamos paso a paso este proceso. De acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Fuentes bibliográficas. La elaboración del marco teórico comienza con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas que sean adecuadas para el planteamiento del problema. Propósito, objetivos, preguntas y justificación, de dónde se extrae y recopila la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro estudio. Tal revisión tiene que ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 6.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. Frecuentemente, revisamos referencias de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestro propósito, objetivos y preguntas. Desde luego, como veremos en las siguientes páginas, se priorizan las más útiles. La revisión puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, una situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas. Puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Sin embargo, frecuentemente no sucede así, no se es experto en el tema o se dispone de recursos limitados. Debido a lo anterior, es recomendable que inicies la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema, algún profesor, por ejemplo, y buscando en Internet fuentes PRI Marías en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos, y a fin de comenzar, con el pie derecho, y no perder la ruta. Cuantitativa, necesitas elegir los términos de búsqueda, palabras clave o descriptores, como lo haces cuando investigas en los buscadores de Internet como Google, Yahoo y otros, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y del planteamiento del problema. Para este último requieres hacer algunas lecturas preliminares que te auxilien a afinarlo. Los expertos también te pueden ayudar a seleccionar tales palabras. Si los términos son vagos y generales, obtendrás una consulta con muchas referencias e información que no es pertinente para tu planteamiento. En este sentido, las bases de referencia funcionan como los motores de búsqueda ya mencionados y otros similares, Bing, AltaVista, Ask, Lycos, Wikipedia, Babelin, etc. Por ejemplo, si haces una consulta con palabras como escuela, educación, comunicación, empresas, enfermedades cardíacas o personalidad, aparecerán miles de referencias y te perderás en un mundo de información. Entonces, los términos de búsqueda deben ser precisos. Porque si el planteamiento es concreto, la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y te llevará a referencias apropiadas. Sería como si pretendieras localizar en Google la letra de una canción específica de Romeo Santos, Enrique Iglesias, Justin Bieber o Aventura y pusieras los términos, canciones de solistas o canciones de grupo. En la imagen verás lo que te hubiera proporcionado en marzo de 2016. Literatura, libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, foros y páginas de Internet, materiales audiovisuales, como documentales y películas o programas de radio, testimonios de expertos y todas aquellas fuentes que se relacionen con tu planteamiento del problema de investigación, pero siempre apoyadas por una organización profesional, científica o académica. 1. Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Asimismo, deberás efectuar tu búsqueda con palabras en español y en inglés, porque gran cantidad de fuentes primarias se encuentran en este idioma. Al consultar una base de referencias, trabajos científicos o datos, solo deben interesarte las referencias que se relacionen estrechamente con el problema específico que vas a investigar. Por ejemplo, si pretendieras analizar la relación entre la motivación intrínseca y la satisfacción laboral, ¿cómo encontrarás las fuentes primarias que en verdad tienen que ver con este problema de estudio? Primero, con la revisión de una base de datos apropiada. En este caso, no consultarías una base de referencias sobre temas de agricultura, como Agrícola o Biological y Agricultural Index Plus, ni una base de datos con referencias de la historia de la música, sino una base de información con trabajos e investigaciones de la materia de estudio. Tal es el caso de Wiley Online Library en Business, Economics, Finance y Accounting,
Sage Journals, Business Source Premier, EBSCO y AVI/diagonal. Inform, ProQuest, que resultan bases de referencias, fuentes o datos correctos para tal investigación. Si vas a comparar diferentes métodos educativos por medio de un experimento, debes acudir a la base adecuada, ERIC, Education Resources Information Center. 2. En español también hay BACs, como Latindex y Redalic, para diversos campos del conocimiento y disciplinas, Red BVS y Medline Plus, Ciencias de la Salud, Enfispo, Enfermería, etc. 3. Una vez elegida la base de datos que emplearás, procedes a consultar el catálogo de temas, conceptos y términos, tesauro, respectivo, 4 que contiene un diccionario o vocabulario en el cual puedes hallar un listado de palabras para realizar la búsqueda. Del catálogo debes seleccionar los términos o conceptos clave que le confieran una dirección a tu consulta. También puedes hacer una búsqueda avanzada con esas palabras, utilizando los operadores del sistema booleano, and, en español, y, or, en español, o, y not, en español, no. Con los descriptores y las preposiciones establecerás los límites de la consulta al banco o la base de referencias. 5. La búsqueda te proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras clave. Dicho de otra manera, el listado que obtengas dependerá de estos términos llamados descriptores, los cuales escoges del diccionario o simplemente utilizas los que están incluidos en el planteamiento. Por ejemplo, si tu interés se centrara en los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en ancianos, y revisaras en las BACs de referencias, Medline marca registrada/diagonal PubMed marca registrada/diagonal Resource Guide en inglés, y Medline Plus marca registrada, en español, si seleccionas las palabras o descriptores, Risk Factors for Cardiovascular Disease y Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el resultado de la consulta será una lista de todas las referencias bibliográficas que estén en tales bases y que se relacionen con dichos términos. Si la búsqueda la hubieras hecho el domingo. 2. Estas bases de referencias tienen páginas web en inglés y nuestra consulta requerirá de términos en este idioma. 3. En la página web Centro del Estudiante Apéndices Apéndice 2. Principales bancos/diagonal servicios de obtención de fuentes/diagonal bases de datos/diagonal. Páginas web para consulta de referencias bibliográficas. Encontrarás un listado variado de bases para tus búsquedas. 4. De acuerdo con Cornell University Library 2017, el tesauro es una lista de todos los títulos o descriptores usados en una base de datos, catálogo o índice en particular. 5. Si no te encuentras familiarizado con estos operadores o preposiciones, o nunca has hecho una búsqueda avanzada, te sugerimos descargar y revisar el capítulo 3 de la página web, en la sección Capítulos, titulado Perspectiva teórica, comentarios adicionales, donde se explican sus usos y funciones. Google Académico tiene uno de los mejores sistemas de búsqueda avanzada, pero para una consulta más completa es necesario acudir a otras bases más especializadas, como EBSCO, Academic Search, SIG, ERIC, Social Citation Index, Cochrane, STOR, PSYCINFO, etc. Véase apéndice 2 del Centro de Recursos en Línea. Recuerda acudir a sistemas abiertos, Open, cuyas referencias se obtienen de manera gratuita, Sage Open, Wiley Open y otras. En la mayoría de las bases de referencias o revistas existen dos opciones de búsqueda: búsqueda sencilla, Search. Por lo general, aparece un recuadro o ventana donde se te solicita introducir los términos de búsqueda. En este caso escribes las palabras y das clic donde corresponda para iniciar la búsqueda. Si entre comillas los descriptores sabes que será literal, como si usaras el conector AND y. Ventana para introducir términos: clic, búsqueda, buscar, ir o símbolo de lupa o un Enter. Búsqueda avanzada, Advanced Search. En esta clase de búsqueda generalmente aparecen varias ventanas o recuadros para insertar los términos, uno por recuadro, además los operadores booleanos correspondientes y con frecuencia otra ventana para restringir la búsqueda por campo, autor, publicación, volumen, etc., aunque la opción estándar es todos los campos, all fields. Y en algún lugar se coloca el rango temporal de búsqueda. Este varía en diferentes casos. Es cuestión de ubicarlo y utilizarlo para restringir la consulta a un periodo, de tal mes y año a tal mes y año, o simplemente de tal año a tal otro, o número de los últimos años. 3, por ejemplo, incluso de tal año a la fecha. Campos de conocimiento o disciplinas. Search ventanas o espacios para introducir los términos de búsqueda. Show index list builder all fields and all fields. Orato history. Anywhere. Year to year. All dates. Tipo de contenido: al content, open access, content only content y have full access to. Last, custom range. Más. Advanced search. Publishing. Publication date. Select. Tipo de contenido: todos, de acceso abierto o gratuito, a veces nada más revistas, etc. Una revista académica en particular. Fechas: todas, años o periodo, año a año. Elderly, consulta en PubMed,
y en las personas de edad muy avanzada, búsqueda en Medline Plus, el resultado hubiera sido de 168, 603 y 25 referencias respectivamente, todavía muchísimas en la primera base, inmanejable. Es necesario seguir acotando con otras palabras, factores de riesgo específicos, padecimiento concreto o áreas geográficas de interés y fechas recientes, y efectuar una búsqueda avanzada. Por ejemplo, al agregar los términos in Latin America, en América Latina, se ha reducido a 164 fuentes primarias. En las búsquedas avanzadas pueden acotarse por fechas, por ejemplo, últimos 3 años, de 2016 a 2019, de 2000 a la fecha o año. En lo referente a libros, ya sabes que puedes buscar en las páginas de las PRIM. Principales editoriales y librerías, así como en otros lugares, Amazon, Google Libros, Avibooks en español, Books in Print marca registrada, etc. De las referencias que encuentres en las búsquedas, eliges las más convenientes. Sobre esto se comentará más adelante. Consultar en Internet es necesario y tiene ventajas, pero si no buscas en sitios con verdadera información científica de calidad, puede ser riesgoso. Nunca resulta recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial o que carezcan de respaldo de instituciones académicas de prestigio. Después de identificar y seleccionar las fuentes primarias o referencias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren, o bien, descargarlas en tu computadora o dispositivo favorito. Algunos prefieren trabajar con materiales impresos. Respecto a los artículos de revistas científicas, algunos tienen costos altos, pero otros se encuentran en sitios abiertos, open, y son gratuitos. Busca en estos lugares: SciOpen, Wiley Open, EBSCO Open Access Databases, etc. Existen varios directorios de ellos, por ejemplo, Directory of Open Access Journals, DOAJ, http://doaj.org/. Cierra paréntesis. Cuando un artículo es de libre acceso y gratuito aparece un icono de candado abierto y cuando no, se muestra cerrado. Keywords. A fin de seleccionar las apropiadas se recomienda escribir un título preliminar del estudio y seleccionar las 2 o 3 palabras que capten la idea central, extraer los términos del planteamiento o utilizar los que los autores más destacados en el campo de nuestro estudio suelen emplear en sus planteamientos e hipótesis. En la mayoría de los artículos de revistas es común incluir los términos clave al inicio. No todos los documentos que podemos encontrar en la web son dignos de tomarse en cuenta o citarse. Debemos filtrar los que resultan útiles de aquellos que no nos sirven. A. Los que constituyen simples opiniones sin apoyo o resultan insustanciales. B. Aquellos que son comerciales y que incluyen información no corroborada. Y C. Otros que son sesgados y carecen de fundamentos. Open Journals/Databases. Te recomendamos comenzar tu búsqueda en sistemas abiertos de referencias, pues los artículos contenidos en ellos son de acceso gratuito. También infórmate sobre qué bases tiene contratadas tu universidad o institución, cuya consulta sea gratuita para los alumnos y profesores. Es como las canciones y películas, algunas son gratuitas para ver o descargar y otras no. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Cada fuente y su conexión con otras. Consulta. Una vez que obtuviste o recuperaste las referencias, la literatura, de interés, procedes a consultarlas o revisarlas analíticamente. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para tu marco teórico específico y desechar las que no te sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a tu problema de investigación, pero no serte útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendes establecer, porque se reportaron nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, se invalidaron sus resultados o desaprobaron sus conclusiones, se detectaron errores de método o bien se realizaron en contextos completamente diferentes al de tu investigación, etc. Si realizas la recopilación de la literatura mediante compilaciones o bancos de datos en los que se incluye un breve resumen de cada referencia, corres menos riesgo de elegir una fuente primaria inadecuada. Artículo de acceso libre y gratuito. Artículo con costo. Comprarlo. Acceso por 24 horas. Se descarga. SOS, simposios y eventos similares, entre otras razones porque son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan, son examinadas y arbitradas por investigadores o profesionales experimentados, pares o colegas, y resultan altamente especializadas, además de que se puede tener acceso a ellas por Internet. Así, Hernández Sampieri et al. 2016. Link 2016 y Creswell 2015 recomiendan confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas, que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de ser publicados. Tales artículos son de los más diversos tipos y cada uno sirve para varios propósitos en el marco teórico, como puede apreciarse en la tabla 4.1. Su selección muchas veces depende de la clase de asignación que solicite a los alumnos el profesor, tutor o director de tesis. Tabla 4.1. Principales tipos de artículos que puedes encontrar. Tipos de artículos. Descripción del contenido elemental. Utilidad potencial para tu investigación. Asignación del profesor para la cual es pertinente este tipo de artículos. Reportes de investigación empírica. Resulta 2.
Presentan resultados y descubrimientos producto de la recolección y análisis de datos, que responden a un planteamiento del problema. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, así como conocer sus procedimientos. Encontrar ejemplos. Comparar tus resultados contra estudios previos. Proponer nuevos rumbos o áreas a investigar. Trabajo o tesis que implica un estudio empírico, te solicitan recolectar y analizar datos. Reportes de evaluación o diagnóstico. Muestran los resultados de una evaluación o diagnóstico o hecho a un experimento, ensayo clínico, programa, intervención, práctica clínica, organización, proceso, maquinaria o el estado actual de uno o varios casos respecto a una o más variables. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, así como conocer sus procedimientos. Ejemplos: evaluar un proceso de calidad o un sistema de enseñanza, un diagnóstico clínico, de la situación financiera de una empresa, etc. Encontrar ejemplos. Comparar tus resultados contra estudios previos. Proponer nuevos rumbos o áreas a investigar. Trabajo o tesis que incluye una evaluación o diagnóstico o, si es del estado actual, una sola recolección de datos. Si se trata de evaluar una intervención, una recolección previa y otra después de esta. Revisiones, síntesis, metaanálisis. Integran información de varias investigaciones previas o reportes de evaluación. Consideran coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un planteamiento o fenómeno. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, así como conocer sus procedimientos. Descubrir ejemplos. Comparar tus resultados contra estudios previos. Proponer nuevos rumbos o áreas a investigar. Marco teórico de un trabajo o tesis que implica estudio empírico. Tesina o monografía. Ensayo. En el caso de metaanálisis, un estudio empírico amplio para analizar los datos obtenidos por investigaciones previas. Artículos conceptuales o teoréticos analizan un nuevo concepto, variable, hipótesis, modelo o teoría, o bien, describen conceptos, variables, hipótesis o teorías existentes relacionadas con un planteamiento. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, teorías, hipótesis, variables y definiciones. Comparar visiones, abordajes y teorías. Proponer nuevos rumbos o áreas a investigar. Marco teórico de un trabajo o tesis que implica estudio empírico o teorético. Tesina o monografía. Ensayo. Continúa. Tipos de artículos. Descripción del contenido elemental. Utilidad potencial para tu investigación. Asignación del profesor para la cual es pertinente este tipo de artículos. Reportes descriptivos definen y describen un evento, fenómeno, hecho, programa, proceso, caso, individuo, objeto, organización, comunidad, práctica, por ejemplo, clínica, etc. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos, variables y definiciones, muestras, instrumentos y análisis. Encontrar ejemplos. Comparar tus resultados contra estudios previos. Trabajo o tesis que implica un estudio empírico exploratorio o descriptivo. Nos piden recolectar y analizar datos. Ensayos presentan una argumentación respaldada mediante evidencia. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos, variables y definiciones potenciales. Encontrar ejemplos. Interpretar tus conclusiones. Proponer nuevos rumbos o áreas a investigar. Monografía. Elaborar la introducción de un trabajo o tesis que implica un estudio empírico o teorético. Desarrollo de la discusión, conclusiones de un trabajo o tesis. De opiniones exponen el punto de vista de un autor, académico, científico, especialista, profesional respecto a un tópico. Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, conceptos y variables potenciales. Encontrar ejemplos. Interpretar tus conclusiones. Introducción de un trabajo o tesis. Justificación de un planteamiento en una propuesta o reporte. Revisiones de libros o artículos describen y analizan los elementos básicos de libros y artículos, objetivos, contenidos básicos, enfoque y utilidad. Detectar libros y artículos que pueden ser útiles para tu propia investigación. Regularmente no se integran a las referencias o bibliografía, pues simplemente nos ayudan en la decisión de consultar el libro original. Con el propósito de establecer la utilidad de los libros, se recomienda que comiences analizando el índice de contenido y el índice analítico o de materias por cuestión de tiempo, los cuales proporcionan una idea de los temas incluidos en la obra. Al tratarse de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es revisar primero el resumen y palabras clave, y en caso de considerarlo de utilidad, examinar las conclusiones, observaciones o comentarios finales, y en última instancia, todo el artículo.
Hernández Sampieri et al. 2017, Creswell 2016 y Mertens 2015 sugieren un proceso de revisión aplicable a prácticamente cualquier referencia que implica recolección y análisis de los datos. Se presenta en la figura 4.2. Figura 4.2. Proceso sugerido para revisar analíticamente de una referencia primaria. Planteamiento del problema e hipótesis. Resultados y discusión. Si las referencias no coinciden en su planteamiento con el tuyo, se desechan o se revaloran. Cuando el enfoque es distinto, debes considerar si resultan útiles. El diseño, muestra, análisis, resultados y discusión deben ser apropiados de acuerdo con el planteamiento del estudio revisado, consistentes. Ruta, cuantitativa, cualitativa o mixta. Estrategia de análisis y tipos de análisis realizados. Diseño y procedimientos. Muestra, tamaño, características de participantes o casos, método de selección utilizado. Asesor o un investigador o profesional experimentado. ¿Qué tan estrechamente se vincula la referencia con mi planteamiento del problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué tan similar es su contexto al de mi investigación? Tiempo, lugar, casos, aproximación o enfoque. ¿Qué fenómeno o problema, conceptos y aspectos trata? ¿Contribuye a que efectúe de manera más profunda y oportuna mi estudio? ¿Desde qué perspectiva o visión se aborda el tema? Médica, legal, económica, comunicológica, psicológica, de trabajo social, sociológica, administrativa, de ingeniería industrial, educativa, etc. ¿Es similar a la mía? La respuesta a esta última pregunta es muy importante. Por ejemplo, si se pretende investigar la relación entre el superior y los subordinados o colaboradores en términos del efecto que el tipo de liderazgo, transformacional, autocrático, laissez-faire o permisivo, del primero tiene en la satisfacción laboral de los segundos, la investigación posee un enfoque principalmente psicológico y comunicológico. Supongamos que encontramos un artículo que versa sobre la relación entre los jefes y sus colaboradores, pero trata de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinados tienen en determinadas empresas. Resulta obvio que este artículo se debe descartar, pues enfoca el tema desde otra perspectiva. Lo anterior no significa que no se pueda acudir a otros campos de conocimiento para completar la revisión de la literatura, ya que en algunos casos se encuentran referencias sumamente útiles en otras áreas. Para analizar las referencias, recordemos que se toma en cuenta cercanía o similitud a nuestro planteamiento, utilidad. Mismo enfoque, cuantitativo, cualitativo o mixto. La mayoría de las referencias deben pertenecer al tuyo. De los estudios basados en otras rutas básicamente tomarías definiciones y conceptos. Desde luego, cuando verdaderamente no hay referencias de tu ruta, debes apoyarte en trabajos previos, aunque sean de otros enfoques. Semejanza a tu método y casos o muestra. Fecha de publicación o difusión, cuanto más reciente, mejor. Que consista en una investigación empírica, recolección y análisis de datos. Rigor y calidad del estudio, cuantitativo, cualitativo o mixto. 6. Por lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe acudirse a obras preparadas en el extranjero, porque la información que presentan y las teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque esto es cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse tal material. La cuestión es saber cómo usarlo. Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador local de diversas formas. Puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto de los diversos elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un fenómeno o problema específico, sugerirle cómo construir el marco teórico, etc. Un caso ilustrativo fue el de los estudios de Rota 1978, cuyo propósito primordial era analizar el efecto que la exposición a la violencia televisada tiene en la conducta agresiva de los niños. Cuando el autor citado revisó la literatura encontró que prácticamente no se habían realizado estudios en México, pero que en Estados Unidos se habían llevado a cabo investigaciones y que incluso se habían formulado teorías al respecto, teoría del reforzamiento, teoría de la catarsis y las teorías de los efectos disfuncionales. El investigador se basó en la literatura estadounidense y comenzó a efectuar estudios en México. Sus resultados variaron de los encontrados en Estados Unidos, aunque los antecedentes localizados en esa nación constituyeron un excelente marco de referencia y un punto de partida para sus investigaciones. Desde luego, en 6 en el Centro de Recursos en Línea, Centro del Estudiante, podrás encontrar en sección capítulos, el capítulo 10, parámetros, criterios, indicadores y /diagonal o cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación, en el cual se presentan criterios para valorar la calidad y el rigor de una investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Sí, lo cual quiere decir que las ciencias no son estáticas.
Hoy en día, nuestras percepciones y conocimientos sobre diversos fenómenos han cambiado con el desciframiento del genoma humano y el surgimiento de la nanotecnología, los actos terroristas de 2001 en Estados Unidos, el terremoto y maremoto en Japón de 2011, las revelaciones emanadas de los estudios que efectuó en torno a Júpiter en 2017 la sonda Juno, como parte del programa espacial Nuevas Fronteras de la NASA, las últimas guerras, el desarrollo de las comunicaciones vía Internet o los sucesos locales. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Es recomendable anotar los datos completos de identificación de cada referencia. 7. Ahora bien, ¿pero qué información o contenido se extrae de las referencias? En ocasiones se extrae una sola o varias ideas, otras, una cifra, un resultado o número. SOS Comentarios. Algunos ejemplos y su organización se muestran en la página web de la obra o Centro de Recursos en Línea. En el capítulo 3, Perspectiva Teórica, comentarios adicionales. Cuando ya hayas reunido la literatura debes comenzar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Estos resúmenes e información se combinarán posteriormente en el marco teórico. Hernández Sampieri y Méndez, 2009. Una cuestión importante, evita el plagio. De acuerdo con Robert A. Harris, en Link, 2016, este puede definirse en el contexto de la elaboración de un escrito científico, incluyendo el marco teórico o, como la incapacidad de distinguir entre las propias palabras del autor, tú, y las ideas provenientes de una fuente que consultaste. Cualquier pensamiento, comentario o dato proveniente de otra persona, sin importar si se usan las palabras exactas, cita textual, se parafrasea, se resume o infiere. Siempre debe ser referido apropiadamente a la fuente, autor y publicación, sea esta impresa, ELIC. Crónica u oral, utilizando un estilo editorial, ver último capítulo sobre el reporte de resultados. Evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura. Síntesis de la literatura encontrada. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o las preguntas de investigación, o bien, si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Lawrence C. Machi y M. C. Boy, 2012, Price, 2008. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema o fenómeno investigado, panoramas. Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica 8 y que se aplica a nuestro problema de investigación. Que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema de investigación. Que existen piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. 7. En la página web de la obra, Centro del Estudiante. Manuales de estilos editoriales. Encontrarás manuales muy sencillos de estilos de publicación APA, American Psychological Association, AMA, American Medical Association, y Vancouver, que se usan en la mayoría de las disciplinas, donde se señala qué elementos de las principales referencias debes anotar y cómo citarlas en la lista final de referencias o bibliografía. Además, en dicha página podrás bajar el programa SISI, Sistema de Información para el Soporte a la Investigación, y su respectivo manual, en manuales auxiliares, herramientas que sirven para generar, incluir y organizar referencias bibliográficas, tanto en el texto, citas, como al final en el listado o bibliografía, referencias, basándonos en el estilo de publicación de la APA. 8. La evidencia empírica se refiere a los datos de la realidad, que apoyan o dan testimonio de una o varias afirmaciones. C. Dice que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica cuando hay investigaciones científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable o medible. Las proposiciones o afirmaciones de una teoría llegan a tener diversos grados de evidencia empírica. A. Si no hay evidencia empírica ni a favor ni en contra de una afirmación, a esta se le denomina hipótesis. B. Si hay apoyo empírico, pero es moderado, a la afirmación o proposición suele denominársele generalización empírica. Y C. Si la evidencia empírica es contundente, hablamos de ley. Sullivan, 2009, Reynolds, 1980. Relacionadas con el problema de investigación. Asimismo, nos podemos encontrar que los estudios antecedentes presentan falta de congruencia o claridad, debilidades en el método, en sus diseños, muestras, instrumentos para recolectar datos, etc. Aplicaciones que no han podido implantarse correctamente o que han mostrado problemas. Mertens, 2015. Grobe y Hoos, 2014. En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para organizar y construir el marco teórico. 1. Existencia de una teoría completamente desarrollada y fundamentada. Cuando la revisión de la literatura revela que existe una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría y sus componentes como la estructura misma de este.
Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kerling e Ile 2002, la teoría constituye un conjunto de constructos o conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificarlas, relaciones entre variables, con el propósito de explicarlos y predecirlos. Las teorías pueden estar más o menos desarrolladas y tener mayor o menor valor. En el Centro de Recursos en Línea de esta obra, capítulo 3, Perspectiva teórica, comentarios adicio. Nales, podrás encontrar más definiciones del concepto, los criterios para evaluarlas, así como una explicación e ilustración de estas y las concepciones erróneas respecto de lo que es una teoría. Ahora bien, si descubres una teoría que explica el problema de investigación que te interesa, debes tener cuidado de no investigar algo ya estudiado muy a fondo. Imagina que alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la siguiente hipótesis referente al sistema solar. Las fuerzas centrípetas tienden a los centros de cada planeta. Newton, 1984, p. 61. Sería ridículo, porque es una hipótesis generada hace más de 300 años, comprobada de modo exhaustivo y que ha pasado a formar parte del saber común. Cuando encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, tenemos que darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. A partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoría, o bien nos ocupamos de profundizar y ampliar elementos de la teoría y visualizar nuevos horizontes. También puede haber una teoría sumamente confirmada en diversas latitudes, pero que aún no está comprobada o no se ha aplicado a nuestro contexto. De ser así, resultaría de interés ratificarla empíricamente en otras condiciones. Por ejemplo, una teoría de los componentes de la cultura organizacional propuesta por King y Rohrbaugh 1983 y validada a través de decenas de estudios en diversas naciones de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. El modelo de los valores en competencia, Cameron y King, 2011, tenía muy pocos referentes empíricos en México, por lo cual fue objeto de análisis en organizaciones de todo tipo en este país y se encontraron cuestiones muy interesantes, algunas distintas y propias de las empresas establecidas en territorio azteca. Ojeda, Méndez y Hernández Sampieri, 2016. Hernández Sampieri, Méndez y Contreras, 2014. Vargas, Sánchez, Hernández Sampieri y Cuevas, 2012. Muro, 2008. De la Garza y Hernández Sampieri, 2007. O una teoría de los efectos de la exposición a contenidos sexuales en la televisión que únicamente se haya investigado en adultos, pero no en adolescentes. En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o en forma cronológica para mostrar su evolución. Supongamos que un investigador intenta responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características del trabajo relacionadas con la motivación laboral en cierto contexto, digamos, empresas del Parque Industrial Sur de Quito? Al revisar la literatura, se encontraría una teoría sumamente desarrollada, designada como la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, propuesta originalmente por Richard Jackman y Oldham. Esta teoría puede resumirse en el modelo de la figura 4.3, adaptado de Blans, 2017, Astrauskaite, Notelaers, Medisauskaite y Kern, 2014, Ali et al., 2014, Jackman y Oldham, 1980, p. 83. En la revisión de la literatura a veces nos encontramos con una teoría, otras con un modelo teórico validado empíricamente y que la representa o se acerca a ella, y en determinadas ocasiones con ambos, como el caso de Jackman y Oldham. Asimismo, en ciertas situaciones se prueba toda la teoría o el modelo, y con frecuencia solo una parte de esta o este, lo cual depende del planteamiento del problema. En este ejemplo, el marco teórico se basaría en tal modelo, incorporándole ciertas referencias de interés. Así, podrías estructurarlo de la siguiente manera. 1. La motivación intrínseca en el trabajo. 1.1. Definiciones de la motivación intrínseca en el contexto laboral. 1.2. La importancia de la motivación intrínseca en el trabajo. Relación con resultados organizacionales y desempeño individual. Se contextualizan los efectos de la motivación intrínseca en el ámbito organizacional y personal, como productividad, aprendizaje, innovación, retención, compromiso organizacional, etc. 2. Los factores que inciden en la motivación intrínseca. Figura 4.3. Modelo de los moderadores de la relación entre las características de trabajo y la motivación intrínseca. Noé. Variedad en el trabajo. Autonomía. Identificación de los resultados del trabajo. Significancia experimentada en el trabajo. Conocimientos y habilidades. Necesidad de crecimiento. Satisfactores contextuales. Liderazgo transformacional. Motivación intrínseca en el trabajo. Retroalimentación del desempeño. Responsabilidad experimentada en el trabajo. Conocimiento de los resultados laborales. Significancia, trascendencia, de la tarea. Identificación con la tarea. Moderadores.
9. Este modelo continúa en desarrollo y aplicándose a distintos tipos de organizaciones alrededor del mundo. Véase, por ejemplo, Hernández Ampieri 2005, Estus 2007, Praus y Praus 2008, Russell 2008, Rothausen 2009, Jarley, Sargent y Allen 2010, Birdorf, Robin y Backrek 2012, Stagger et al. 2013, Beric, Mount y Lee 2013, Martínez, Lamelas y Rodríguez 2017. Entre otras cuestiones. Tratados de forma muy breve, únicamente para fines de contextualización porque la investigación se enfoca en otros aspectos, y pueden agruparse. 2.2. Factores del desempeño, atribuciones internas, sentimientos de competencia y autodeterminación, etc. También tratados muy brevemente por la misma razón. 2.3. Factores personales, conocimientos y competencias, interés inicial por el trabajo y variables de personalidad, necesidades de desarrollo, etc. Igualmente tratados en forma sumamente abreviada. 2.4. Factores de recompensa extrínseca, salario, prestaciones y otros tipos de recompensas. Comentados muy concisamente. 3. Características del trabajo y su relación con la motivación intrínseca. 3.1. Variedad en el trabajo. 3.2. Identificación de los resultados del individuo en el producto final. 3.3. Significancia o trascendencia de la tarea y el trabajo. 3.4. Identificación con la tarea. 3.5. Autonomía laboral. 3.6. Realimentación del desempeño. 3.6.1. Realimentación proveniente de agentes externos, superiores, supervisión técnica y compañeros de trabajo, que también constituyen una forma de recompensa extrínseca. 3.6.2. Realimentación proveniente del trabajo en sí. Cada variable o característica definida y vinculada vía estudios empíricos a la motivación intrínseca o a través de otras variables. En ocasiones, en determinados modelos o teorías no hay estudios de cada variable por separado, sino agrupadas, entonces se adapta el marco teórico a lo encontrado. 4. Estados psicológicos internos que afectan la motivación intrínseca. 4.1. Significancia y responsabilidad experimentada. Causas. Con predominancia de las características del trabajo y vínculos con la motivación intrínseca. 4.2. Conocimiento de los resultados laborales. Causas. Con predominancia de las características del trabajo y vínculos con la motivación intrínseca. 5. Moderadores que mediatizan la relación entre las características del trabajo, los estados psicológicos internos o percepciones y la motivación intrínseca, destacando los conocimientos y habilidades del empleado, la necesidad de crecimiento, el liderazgo del superior y los satisfactores contextuales como el salario. 6. La relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. Aquí se comentaría cómo se vinculan entre sí dichas características y la forma en que se asocian, como un todo, a la motivación intrínseca. En esta parte del marco teórico, las características del trabajo se tomarían en conjunto, mientras que en el apartado 3 se menciona su correlación individual con la motivación intrínseca. Es decir, se explicaría el modelo de los moderadores de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, a manera de resumen. En este ejemplo, por lo menos alrededor de 85% del marco teórico se desarrollaría con base en los incisos 3 a 6, y, a su vez, al menos la mitad de este desarrollo con base en el 6, el más relevante. De hecho, el inciso 2 es narrativo y general, y podría eliminarse. Su papel se limita a centrar el estudio en las variables de interés. Incluso, podrían agruparse los factores organizacionales, del desempeño, personales y de recompensa extrínseca en un solo apartado, puesto que de estos solo se hablará en términos muy generales. Así, obtendríamos un capitulado más sencillo. Lo anterior podría aplicarse en un informe más largo, como uno técnico o una tesis. Si fuera un artículo nos basaríamos precisamente en los incisos 3 a 6, los primeros desarrollados en forma breve y el último con mayor amplitud. 2. Existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías o modelos aplicables al problema de investigación, podemos elegir una o uno para edificar el marco teórico, desglosando la teoría, o bien, tomar partes de algunas o todas las teorías. En la primera situación, elegimos la teoría que reciba una evaluación más positiva, de acuerdo con los criterios para evaluar una teoría que se comentan en el capítulo 3 de la página web: capacidad de descripción, explicación y predicción, congruencia lógica, amplitud de perspectiva, innovación e inventiva y sencillez. Vamos a encontrar teorías que expliquen el efecto de presenciar escenas de sexo en televisión, pero solo una que tenga que ver con adolescentes o que cuente con evidencia empírica del contexto elegido. Sin duda, esta debería ser la teoría que seleccionemos para construir nuestro marco teórico. En la segunda situación, se tomaría de las teorías solo aquello que se relaciona con el problema de estudio. En estos casos, antes de redactar el marco teórico conviene bosquejarlo, analizarlo y decidir qué se va a incluir de cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas. En ocasiones diversas teorías rivalizan en uno o más aspectos de manera total. Si aceptamos lo que dice una teoría debemos desechar lo que postulan las demás.
Cuando las proposiciones más importantes de las teorías se excluyen unas a otras, se debe elegir una sola. Pero si únicamente difieren en aspecto secunda. Ríos. Se toman las proposiciones centrales que son más o menos comunes a todas ellas, y se eligen las partes de cada teoría que sean de interés y se acoplen entre sí. Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras. Teorías útiles, 10 por ejemplo, para caracterizar el tipo de liderazgo que ejercen las mujeres que son propietarias o administradoras, responsables de pequeñas empresas de una ciudad del centro de México. Díaz Acevedo 2017, construyó su marco teórico sobre la base de varias teorías de los estilos de liderazgo, tomando en cuenta las observaciones hechas en este apartado. Su índice general fue 1. Concepciones sobre el liderazgo. 1.1. Definiciones de liderazgo. 1.2. Componentes centrales del liderazgo. 2. El liderazgo femenino. 2.1. Definiciones. 2.2. Variables que inciden en el liderazgo femenino. 2.3. Obstáculos al liderazgo femenino. 3. Modelos de liderazgo. 3.1. Modelo de los estilos de liderazgo. 3.2. Modelo de liderazgo situacional. 3.3. Modelo de liderazgo contingente. 3.4. Modelo de liderazgo relacional. 3.4.1. Liderazgo transaccional. 3.4.2. Liderazgo transformacional. 3.4.3. Liderazgo trascendente. En cada caso dio preferencia a estudios sobre mujeres líderes, del contexto latinoamericano, principalmente de México. 3. Existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas. Todavía no se dispone de diversas teorías que expliquen los fenómenos de determinadas áreas del conocimiento y profesionales. A veces solo se tienen hipótesis o generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas por una parte de las investigaciones realizadas, en ocasiones, la mayoría. Al revisar la literatura, es factible encontrar una situación así. Lo que se recomienda en tales casos es construir la perspectiva teórica, más que adoptar o adaptar una o varias teorías. Cuando al examinar la literatura se encuentra una proposición única o en el planteamiento se piensa limitar la investigación a una generalización empírica o hipótesis, el marco teórico debe de abarcar los resultados y las conclusiones a que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico, de manera cronológica, por variable o concepto de la proposición, o por las implicaciones de las investigaciones anteriores. Pero recordemos que nuestro estudio debe innovar. 11. Si nuestra pregunta de investigación fuera, ¿existe relación entre la prevalencia del alce? 10. Para ver cómo se elabora un marco teórico en torno a una teoría o un modelo, te sugerimos descargar del Centro de Recursos en línea y revisar el ejemplo 06, Exploración factorial del clima y la cultura organizacional en el marco del modelo de los valores en competencia. En Centro del Estudiante, seleccione ejemplos cuantitativos. 11. Frecuentemente se llevan a cabo investigaciones para evaluar la falta de coherencia entre estudios previos, encontrar huecos de conocimiento en estos o explorar por qué ciertas aplicaciones e intervenciones no han podido implantarse adecuadamente. Mayores de 60 años será distinta entre afroamericanos, hispanos e individuos de raza blanca. Alzheimer's Association, 2010. El marco teórico consistiría en examinar y discutir los estudios pre-BIO sobre la prevalencia de esta enfermedad en la población de interés, adultos mayores. Cada investigación sería descrita, así como su contexto, los resultados y las conclusiones obtenidas. Regularmente en la mayoría de los estudios se plantean varias preguntas de investigación o una pregunta de la cual se derivan diversas proposiciones, desde luego, como se mencionó en el capítulo anterior, evitando una dispersión incoherente. En estos casos, el marco teórico también se fundamentaría en los estudios anteriores que se refieren a tales proposiciones. Las investigaciones se comentan y se van relacionando unas con otras, de acuerdo con un criterio consistente, basado en orden cronológico, en cada proposición o en las variables del estudio. En ocasiones se entrelazan las proposiciones de manera lógica para postular, en forma tentativa, una teoría. La investigación puede comenzar a estructurar una teoría para afinar en trabajos futuros. Cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico con base en cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, si pretendemos investigar la relación entre el clima laboral y la cultura organizacional en empresas de una determinada zona industrial, adaptado de Hernández Sampieri et al. 2012. Seleccionaríamos una teoría o modelo y podríamos estructurar el marco teórico tomando como eje las dos variables complejas o constructos. 1. El clima laboral. 1.1. Definiciones del clima laboral. 1.2. Dimensiones del clima laboral. 1.3. Análisis del clima laboral. 1.4. Medición del clima laboral. 2. La cultura organizacional. 2.1. Definiciones de la cultura organizacional. 2.2. Modelos de la cultura organizacional. Con predominancia de la teoría seleccionada.
En este estudio se usó el modelo de valores en competencia de Cameron y King, el 2.2.1 fue modelos de la cultura organizacional, breve, y el 2.2.2 el propio modelo elegido desplegado. 3. El clima laboral y la cultura organizacional, sus diferencias y vínculos. Aquí se incluyeron investigaciones que trataban el vínculo, artículos científicos, libros y capítulos de estos. Las generalizaciones empíricas que se descubran en la literatura constituyen la base de lo que serán las hipótesis que se someterán a prueba y a veces son las hipótesis mismas. Lo mismo ocurre cuando tales proposiciones forman parte de una teoría. 4. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Al efectuar la revisión de la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos asociados, y algunos relativamente, con nuestro planteamiento. En este caso, resulta recomendable que los organices como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante de cada uno y citándolos como puntos de referencia. Es necesario profundizar respecto a su vínculo con el propósito, objetivos y preguntas de tu investigación. Núñez 2001 nos proporciona una muestra de lo anterior. Ella estudió psicología y una maestría en desarrollo humano y estaba fascinada con las nociones de Viktor Frankl 12 sobre el sentido de la vida. Para su práctica profesional y asesoría a docentes, decidió hacer una investigación para comprender tal variable y medirla. Sin embargo, era la primera vez que ahondaba en estas nociones. Y en ese momento ella no tenía conocimiento de que había muy pocos instrumentos para medir el sentido de vida, y menos de acuerdo a Frankl, en el contexto latinoamericano. Fue hasta después de realizar la revisión de la literatura que se dio cuenta de esto, entonces modificó su planteamiento. 12 importante psicoterapeuta del siglo XX, fue internado en el campo de concentración de Theresienstadt hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, donde perfiló el concepto de la búsqueda de un sentido de la vida del ser humano. Generalizaciones empíricas. Afirmaciones o proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de los estudios efectuados sobre el problema o fenómeno de interés. Constituyen la base de lo que serán las hipótesis que se someterán a prueba o son las propias hipótesis. Núñez 2001 se encontró con que había otros inventarios o pruebas logoterapéuticas que determinaban el propósito de vida, pero que no reflejaban totalmente el pensamiento de dicho autor. Construyó su marco teórico alrededor del modelo concebido por Frankl, manifestaciones del espíritu, libertad, responsabilidad, conciencia, valores, etc., y tomó los instrumentos previos como elementos de referencia. No se adhirió a una teoría, adaptó un esquema de pensamiento y enmarcó su estudio con otros anteriores, a partir de los cuales se desarrollaron diversos instrumentos de medición. Entre algunos de sus apartados del marco teórico incluyó puntos como los siguientes. 13. 1. El sentido de vida de acuerdo a Viktor Frankl. 2. El enfoque de Viktor Frankl centrado en la persona, con varios conceptos alrededor de la libertad para elegir, la voluntad, la conciencia, los ejes del sentido de vida, amor, trabajo, familia, un ser supremo, el espíritu, los valores categóricos, el significado de vivir, la conciencia, preconciencia y el inconsciente. 3. Medición del sentido de vida. Test logoterapéuticos. El test de propósito vital, Purpose in Life Test, PIL, de Crambo y Maulik. Investigaciones realizadas con el PIL. Investigaciones en México con el PIL. Test de SON. Escala de vacío existencial, EVS, del MMPI. Cuestionario de propósito vital, Life Purpose Questionnaire, LPQ. El test del significado del sufrimiento de Stark. Test de Belfast. Logotest de Elizabeth Lucas. 5. Existencia de antecedentes mínimos, guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. A veces, ciertamente cada vez menos, la literatura nos revela que se han realizado muy pocas investigaciones en relación al planteamiento del problema, incluso dentro del área de conocimiento en cuestión. En tales situaciones, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. Paniagua 1985. Al llevar a cabo una revisión de la bibliografía sobre las relaciones interpersonales del comprador y el vendedor en el contexto organizacional mexicano, no detectó ninguna referencia sobre el tema particular. Entonces, tomó referencias de relaciones interpersonales provenientes de otros contextos, superior y subordinado, entre compañeros de trabajo y desarrollo de las relaciones en general. Y las aplicó a la relación entre el comprador y el vendedor para construir el marco teórico. Veamos otro caso para ilustrar cómo se desarrolla el marco teórico en situaciones en las que no hay estudios previos sobre el problema de investigación concreto. Supongamos que se trata de analizar qué factores del contexto laboral se relacionan con la motivación del logro de las asistentes administrativas que trabajan en la burocracia gubernamental de Honduras. Quizás se encuentre que no hay ningún estudio al respecto, pero tal vez existan investigaciones sobre la motivación del logro de las asistentes, aunque no laboren en el gobierno, o de supervisores de departamentos públicos, aunque no se trate de la ocupación que específicamente nos interesa.
Si tampoco ocurre lo segundo, tal vez haya estudios que tratan esta variable y los elementos vinculados, pero en ejecutivos de empresas privadas o de asistentes administrativas de dependencias públicas de otros países. Si no es así, se acude a las investigaciones sobre la motivación del logro, a pesar de que probablemente se hayan realizado entre estudiantes de otro país. Pero, si no hubiera ningún antecedente, se recurriría a los estudios iniciales de motivación del logro de David M. Sekleyan. Y en el supuesto de que tampoco las hubiera, se acudiría a indagaciones generales sobre motivación. Sin embargo, casi siempre se cuenta con un punto de partida. Las excepciones en este sentido son casi nulas. Tal fue el caso de Ascanani 2014, quien llevó a cabo una investigación sobre los factores 13 abreviado por cuestiones de espacio extranjero para integrar su marco teórico y perfilar sus variables, que al final fueron colaboración, trabajo en equipo, experiencia laboral, años, ingresos, edad y, curiosamente, número de hijos, todos asociados positivamente con la motivación del logro. Las quejas acerca de que no hay nada, nadie lo ha estudiado, no sé en qué antecedentes puedo basarme, por lo general son producto de una deficiente revisión de la literatura. Otro ejemplo similar y comentario sobre lo que puedes hacer cuando no hay literatura, por el motivo que sea, puedes localizarlo en el ya referido capítulo 3 del Centro de Recursos en Línea. Organizar y estructurar la literatura, eligiendo un método. Una vez que tienes claro el panorama sobre tu planteamiento del problema revelado por la literatura, el siguiente paso consiste en organizar e integrar la información recopilada de las referencias. Algunas veces esta se ordena cronológicamente, otras, por subtemas, por teorías, etc. Por ejemplo, si para compilar la información utilizaste fichas o documentos que se encuentran en archivos y carpetes en la computadora o la nube, los organizas según el criterio que definas. De hecho, hay quien trabaja siguiendo un método propio de organización. En definitiva, lo que importa es que resulte eficaz. Creswell, 2013, y Hernández Sampieri y Méndez 2009 recomiendan el método de mapeo, elaborar primero un mapa, para organizar y estructurar el marco teórico. Además, Hernández Sampieri 2008 ha sugerido siempre otro, por índices. Se vertebra todo a partir de un índice general. Método de mapeo para construir el marco teórico. Esta estrategia implica elaborar un mapa conceptual, y con base en este, estructurar las referencias o fuentes primarias, literatura, y perfilar el índice del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y organización dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Lo explicaremos con un ejemplo basado en Hernández Sampieri 2005, Hernández Sampieri, Méndez y Contreras 2014, Saldaña 2017 y G. Hernández Sampieri 2018. El clima organizacional. Análisis de las relaciones entre sus dimensiones. Objetivo de investigación. Determinar la relación entre las dimensiones que integran el clima organizacional en el contexto laboral mexicano. 14. Esta variable compleja se define como el conjunto de percepciones de los individuos respecto de su medio interno de trabajo. Hernández Sampieri, 2005. La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos del clima organizacional, sus causas y efectos, así como instrumentos que lo midieran, por lo que se debió recurrir a investigaciones que consideraran sus componentes, dimensiones o variables. Las palabras clave de búsqueda fueron 1. Clima organizacional, y, obviamente, Organizational Climate se utilizó debido a que representa el área central del estudio. 2. Definiciones, definitions porque se requerían definiciones del concepto. Ejemplo. 14. En realidad, no se trata de un solo estudio sino de un proyecto que integrará varias investigaciones para tesis doctorales. En torno al constructo, clima organizacional, y sus dimensiones, una actualización, en México, Colombia y Perú. Se inició en 2015 y se concluirá en 2019. Relación entre las dimensiones que integran el clima organizacional en el contexto laboral. Vides como parte del clima organizacional. 4. Modelos, models a fin de encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos. 5. Teorías, theory y theories con el propósito de descubrir teorías sobre el clima organizacional. 6. Medición, measurement en función de que se pretende actualizar y validar un instrumento de medición. Posteriormente, se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional como organizational culture, cultura organizacional, y work involvement, involucramiento con el trabajo, para ver sus diferencias respecto al concepto de interés. Sin embargo, se excluyen en el ejemplo con el propósito de no extenderlo. La búsqueda con estos términos y el uso de los operadores booleanos dieron frutos en las siguientes bases de datos: Sage Journals, Sage Open, Wiley Online Library, ERIC, Redalyc, Latindex, Open Access Thesis and Dissertations y Open Thesis, 2 sitios web con tesis doctorales de libre acceso, ProQuest Dissertations and Thesis y Search-Ethos, disertaciones de grado doctoral. Por lo tanto, el mapa inicial de conceptos fue el de la figura 4.4. En este caso, la estructura está fundamentada en los conceptos clave.
Los conceptos clave del mapa permanecen o se desglosan en subtemas. Según lo indique la literatura esencial que revisemos, serán temas o apartados en el índice del marco teórico. El mapa va desplegándose en subtemas, como lo apreciamos en la figura 4.5. Figura 4.4. Mapa inicial de temas del ejemplo del clima organizacional. Figura 4.5. Mapa de la literatura desplegado en temas y subtemas, que constituirán apartados o secciones y subapartados. Concepciones y definiciones del clima organizacional. Medición del clima organizacional. Dimensiones o componentes del clima organizacional. Modelos del clima organizacional. Concepciones y definiciones. Medición. Instrumentos 50 detectados, 5 que miden la mayoría de las variables de interés, más frecuentes y recientes en la literatura, y que se han aplicado en contextos latinoamericanos. Dimensiones diversas, más de 90 distintas. Las que se han considerado con mayor frecuencia en la literatura: estrés, moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción de la empresa o identificación, comunicación, percepción del desempeño, motivación intrínseca, autonomía, satisfacción laboral, liderazgo, visión y recompensas. Modelos diversos, algunos que incluyen la mayoría de las variables de interés y una gran cantidad de estudios sobre generalizaciones empíricas o hipótesis que vinculan 2 o 3 componentes del clima organizacional, por ejemplo, satisfacción y motivación. Los que cuentan con mayor abundancia empírica son: Modelo mediatizador del clima organizacional, C.P. Parker y colaboradores. Modelo del proceso de juicio común, L.R. James y L.A. James. Modelo del clima organizacional como mediador entre los recursos organizacionales y las consecuencias o efectos organizacionales, G. Ekbal. Modelo UNI del clima organizacional, México, R. Hernández Sampieri. Debates. A. Esencia medida múltiple de los atributos organizacionales, medida perceptiva de los atributos individuales. Medida perceptiva de los atributos organizacionales. B. Individual o colectivo. C. Objetivo o subjetivo. Clima organizacional. Clima organizacional. Tema o subtema, figura 4.6. Así, estructuraríamos el marco teórico sobre la base de 4 temas, apartados o secciones. 1. Definiciones, características y enfoques del clima organizacional. 2. Dimensiones del clima organizacional. 3. Modelos del clima organizacional. 4. Medición del clima organizacional. 5. Conclusiones del marco teórico. Cada tema se despliega en subtemas o subsecciones, por ejemplo. 1. Definiciones, características y enfoques del clima organizacional. 1.1. Definiciones fundamentales. 1.2. Características organizacionales o percepciones. Dicotomía del clima, objetivo o subjetivo. 1.2.1. Concepción del clima como la medida múltiple de los atributos organizacionales. Visión objetiva. 1.2.2. El clima como la medida perceptiva de los atributos individuales. 1.2.3. El clima como la medida perceptiva de los atributos organizacionales. 1.3. Clima individual, grupal o colectivo. 1.4. El clima y otras variables organizacionales, similitudes y diferencias. De este modo se coloca el contenido de las referencias en cada apartado, en los que corresponde. Debe señalarse que la mayoría de estas son artículos científicos empíricos de diversas revistas, como Research on Social Work Practice, Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, Journal of Organizational Behavior, Human Resource Management, Journal of Mani. MENT, Human Resource Development Quarterly, Academy of Management Review, Contaduría y Administración y otras, incluso de áreas de educación, ingeniería y medicina, que trataban el clima. En las instituciones educativas, la industria y organizaciones de salud como Eager Education for the Future, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Emory. Can Journal of Medical Quality, además de libros. Sobra decir que cada año se agregan nuevas referencias y autores, por lo que las búsquedas deben resaltar los últimos 5 años. Concepciones y definiciones. El clima es perceptual, subjetivo y producto de la interacción entre los miembros de la organización. Litwin y Stringer 1968, Brunet 2002, McKnight y Webster 2001, González 2004, Hernández Sampieri 2005, Sparrow 2001, James y Sells 1981, Parker et al. 2003, Reddy, Sea, Canamucio y Werner 2014, Patterson, Ales, McGinn y Dulmus, 2017. Medición, Instrumentos Anderson y West 1998, Aralucen 2003, Parker et al. 2003, Ochitba 2004, Arvidsson et al. 2004,
Hernández Sampieri 2005, Patterson et al. 2005, Méndez 2005, García 2009, Wolf, Dulmus y Maguín 2012, Liu, Artel y San 2014, Hernández Sampieri, Méndez y Contreras 2014, Rendague y Kaur 2015, Lugo 2016, Saldaña, 2017. Dimensiones Litwin y Streamer 1968, Denesen 1996, Clark, Sloan y Aken 2002, Patterson et al. 2005, Brunet 2002, Parker et al. 2003, Ochitba 2004, Arvidsson et al. 2004, Anderson y West 1998, Hernández Sampieri 2005, Crespe y Hansen 2008, G. Pink y Cern 2014, Setive y Stein 2016, Saldaña, 2017. Modelos James et al. 1990, James y James 1992, James y M. Saintaire 1996, Gibson y Donnelly 1979, Ekbal, 1996 y 1997, Parker et al. 2003, Hernández Sampieri 2005, Axelson y Sardari 2011, Porce et al. 2012, Guayase et al. 2013, Wells et al. 2014, Bartuajan 2014, Turner, Pousete, Larsman y Emlin 2016, Saldaña 2017, Velosa 2017, Hernández Sampieri, 2018. 15. Hemos incluido solamente unos cuantos autores o referencias para hacer más breve el ejemplo. Figura 4.6. Mapa de la literatura que integra referencias o fuentes primarias por tema, con autores. 15. Clima organizacional. Unidos, el cual se publica en el Journal Citation Reports, JCR, donde se recopilan las revistas por orden alfabético y materias. A cada revista se le adjudica un número, phi, que se calcula, 1, estableciendo el año, 2, determinando el número de citas recibidas en ese año por artículos publicados en la revista durante los 2 años previos, 3, determinando el número total de artículos publicados en esa revista durante los 2 años anteriores, 4, dividiendo 2/3, número de citas / diagonal número de artículos publicados, 2 últimos años previos al establecido. Ejemplo, año igual a 2020. Citas a artículos publicados en 2018 a 2019, 102. Número de artículos publicados en 2018 a 2019, 60. Factor de impacto, 1.7. Con este indicador se pretende medir el grado de difusión o impacto y, por lo tanto, de prestigio, que tiene dicha publicación, aunque también es posible calcular el phi de un autor o institución. Existen también otros índices como Journals Impact Factors Lists y Journal Cork, SJO, Scientific Journal Rankings, etc. Método vertebrado por índices para construir el marco teórico. Otra forma de construir un marco teórico que les ha funcionado a diversos alumnos consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego, se coloca la información de las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco teórico, generar su columna vertebral. Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento concreto del estudio, particularmente empíricos, con datos. Si este se refiere a los efectos secundarios de un tipo de medicamento concreto en adultos de cierto perfil, la literatura que se revise y se incluya deberá tener relación con el tema en particular, no. Sería práctico incluir apartados como la historia de los medicamentos, los efectos de los medicamentos en general, las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés, etc. El proceso de vertebrar el marco teórico en un índice puede representarse con el siguiente esquema. Figura 4.7. Figura 4.7. Ilustración del proceso de vertebración del índice del marco teórico y ubicación de referencias. Temas generales. Tema 1. Tema K. Tema 3. Tema 2. Subtema 1.1. Subtema 2.2. Subtema 3.3. Subtema 1.2. Subtema 3.1. Subtema K1. Subtema 2.1. Subtema 3.2. Subtema K2. Las referencias se ubican donde les corresponde, a veces es un subtema o subapartado, a veces en 2, en 3 o más. Referencia 1. Referencia 4. Referencia 7. Referencia 10. Referencia 2. Referencia 5. Referencia 8. Referencia 11. Referencia 3. Referencia 6. Referencia 9. Referencia K.
Vertebral. A continuación, se muestra un ejemplo. La credibilidad del candidato como factor determinante del voto en elecciones municipales. Objetivo de investigación. Determinar el impacto de la credibilidad de los candidatos sobre el voto en las elecciones municipales del Estado de Guanajuato, México. Son diversos los factores que influyen en el voto de la ciudadanía ante una elección en todo el mundo. Los medios de comunicación colectiva, MC Show, 1972, Dobrzinska, Blas y Nedou, 2003, Benye, 2009, Riesevos, Debries y Deseov, 2011, Llevas, 2012, Odunlami, 2013, Alotaibi, 2013, Bisbas, Ingle y Roy, 2014, Mironov y Petrachkova, 2014, La publicidad y propaganda, Ranganasan, 2014, Los resultados económicos, Yelgesen y Merola, 2016, y de combate a la criminalidad. Graciano y Percoco, 2016, Las élites políticas, Ekengren y Oscarson, 2011, La imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato, Antese. Dentas del partido político y conocimiento que tienen los votantes de este, atribuciones como Jones. Edad de los gobernantes del partido, resultados demostrados de sus gobiernos, experiencia de Go. Ejemplo. Candidata busca simpatizar con las personas para generar credibilidad. Credibilidad del candidato. Índice referencias. Lawson, Lenz, Baker y Miers. 20101. Imagen física de los candidatos. 2. Carisma y simpatía. Jenkins. 2014. Gary. 2013. Juárez. 2012. 5. Capacidad para generar emociones en los votantes. 10. Experiencia, competencia y conocimientos. 8. Racionalidad. Van Wilden. 2013. Teven. 2008. Everett, Besti Gaudet. 2016, Reutmin. 2014. 3. Voluntad personal. 11. Estilo conductual. 6. Confianza. Teven. 2008. Jones, Hoffman y John. 2012. Cohen, Bigde y Samely. 2001. 4. Inteligencia emocional. 9. Seguridad en sí mismo. 7. Honestidad. Slomczynski y Sabat. 2011. Mustillo, 2016. Pérez Munera, 2016. Compromiso cívico, Werfel, 2017. Las redes sociales en Internet y las páginas web, Wall, Crowell y Vitiello, 2014. Y los propios candidatos contendientes, Everett, Best y Gaudet, 2016. Además de otros factores mercadológicos, de promoción del voto, de estructura partidista, etc. Examinar todos ellos en un solo estudio sería complicado, particularmente para un estudiante o incluso un investigador. Por ello, sería conveniente limitar el planteamiento a una variable independiente o causa, la credibilidad del candidato. Así, al revisar los estudios podríamos encontrar un modelo o integrar uno propio al vincular diversas generalizaciones empíricas o hipótesis con evidencia en su favor, proponiendo el índice PRI Mario para el marco teórico que aparece en la página anterior. Desde luego, cada apartado incluye investigaciones que lo vinculan al voto en elecciones, desde la perspectiva de la credibilidad de los candidatos. Al terminar este índice, vemos si está completo, si le faltan apartados o le sobran, y se afina la estructura. Posteriormente, se buscan referencias pertinentes para el desarrollo del marco teórico. Ahora se integran las referencias donde les corresponde. En el método por vertebración, sobre todo cuando hay diversas temáticas, existe una jerarquía entre apartados generales y específicos, subapartados. Para elaborar cada apartado y sus secciones, se pasa de los primeros a los segundos, pero también puede hacerse en sentido contrario, de los subapartados a los apartados generales, una especie de vertebración inversa, aunque es menos común. Por ejemplo, si estamos pensando en un estudio para determinar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina, en un contexto específico, la vertebración puede iniciarse en los apartados generales o de manera contraria, en los apartados específicos, subapartados, figura 4.8. Figura 4.8. Vertebración del marco teórico, de lo general a lo particular, y en sentido inverso. Temática del marco teórico, problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina. Capacidades para resolver problemas. Habilidad para el trabajo en equipo. Preparación previa en el bachillerato. Capacidades y habilidades del estudiante. Liderazgo del profesor. Motivación. Etc. Habilidades clínicas. Etc. Capacidades de aprendizaje. Construir del tema general a los subtemas particulares, vertebración. Construir de los subtemas particulares a los generales, vertebración inversa. Apartados generales, apartados específicos, del segundo apartado general, capacidades. Un índice del marco teórico.
Una vez que hayas organizado la estructura del marco teórico usando el método de mapeo, por vertebración de temas o cualquier otro, el siguiente paso es elaborar el índice lo más detallado posible, como ilustramos al comentar la estructura en el apartado anterior. De acuerdo con Hernández Sampieri 2015, el índice puede tener diferentes estructuras, formatos o esquemas de orden para su presentación o desarrollo, entre los que destacan: 1. Basado en una teoría o modelo teórico. 2. Fundamentado en diversas teorías o modelos teóricos. 3. Por generalización o afirmación empírica, hipótesis. 4. Cronológico. 5. Por acercamiento geográfico. Ya se trataron ejemplos de los tres primeros: modelo de los moderadores de la relación entre las características de trabajo y la motivación intrínseca, las teorías sobre los estilos de liderazgo femenino y la credibilidad del candidato, respectivamente. El marco teórico estructurado de manera cronológica consiste en articular la evolución histórica de la teoría, modelos o generalizaciones empíricas, analizar las contribuciones más importantes al problema de investigación hasta llegar a la teoría resultante. Supongamos que decides realizar un estudio con la siguiente pregunta de investigación: ¿qué factores inciden en la motivación de los empleados de la Municipalidad de Esquipulas, Guatemala? 16. Tu marco teórico podría tener la siguiente estructura cronológica. 1. La motivación hacia el trabajo. 1.1. Antecedentes. 1.2. Definiciones de la motivación en el contexto laboral organizados. Históricamente. 2. Modelo sobre la motivación en el trabajo. 2.1. Teoría de los factores higiénico y motivador de Frederick Shersberg, finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. 2.2. Teoría de las expectativas de Victor Brum. 2.3. Teoría X y de Douglas MacGregor, década de 1960, ambas. 2.4. Teoría de las expectativas y la compensación de Lyman Porter y Edward Lawler, 3, finales de la década de 1960. 2.5. El modelo de la relación entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de Edward Deci, décadas de 1970 a 1990. 2.6. El modelo de rediseño del trabajo, Richard Chapman y Greg Oldham, década de 1980 a la fecha. 2.7. Teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan, década de 1990 a la fecha. 2.8. Teoría contingente de la motivación intrínseca y las recompensas extrínsecas, apiñamiento, de Bruno S. Frey. Década de 2000 a la fecha. 3. Nuevas perspectivas de la motivación intrínseca y la motivación autónoma, Richard Ryan y Edward Deci, Kenneth W. Thomas, Stephen Rice, Bruno Frey, etc. Década presente. 4. Modelo propuesto de variables o factores que inciden en la motivación de servidores públicos. 16. Un estudio similar de la motivación general se realizó en 2 administraciones municipales de Holanda, Wesky y Schat, 2016. Aunque los incisos del punto 2 serían tratados brevemente. Al final se incluiría la teoría resultante, producto de años de investigación. Ya sea que decidas construir el marco teórico cronológicamente o desglosar la estructura de la teoría, tratando, una por una, las proposiciones y los elementos principales de ella, lo importante es que expliques con claridad la teoría y la forma como se aplica a tu problema de investigación, en este caso a individuos del servicio público. El marco teórico organizado por acercamiento geográfico transita de estudios generales mundiales a estudios nacionales y finalmente, a estudios locales. Por ejemplo, si decidieras conocer las principales problemáticas que experimenta la micro y pequeña empresa, MIPE, en una determinada región, digamos, el estado o provincia de Querétaro en México, 17. El marco teórico podría contener los siguientes apartados generales. 1. Definición de micro y pequeña empresa. 2. Problemáticas de la micro y pequeña empresa en el mundo. 3. Problemáticas de la micro y pequeña empresa en México. 4. Problemáticas de la micro y pequeña empresa en Querétaro. Los subapartados de los puntos 2 a 4 podrían incluir problemáticas comunes detectadas en la literatura o variables que inciden en ellas, incluyendo en cada caso resultados de investigaciones al respecto. Redactar el marco teórico. Como se ha señalado reiteradamente, en cada sección o subapartado del marco teórico habrás de comentar definiciones, hallazgos o resultados de las referencias seleccionadas, se redacta el contenido, hilando párrafos y citándolas apropiadamente, con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver. Sobre esto último se profundiza en el capítulo Elaboración del reporte de resultados de esta obra. Cabe subrayar que la redacción del marco no debe incluir tus opiniones sobre el problema de investigación. No se trata de editorializar ni de elaborar un libro, sino que debes limitarte o centrarte en exponer, integrar, analizar y comentar los resultados de otros estudios previos vinculándolos siempre con tu planteamiento. Por lo tanto, en cada página debe haber citas o referencias. Cuando en una página no están presentes, normalmente indica que se trata de tu punto de vista, contenido plagiado o paja o rollo, partes escritas innecesarias o inútiles.
Revisar el marco teórico. Por último, debes revisar tu marco teórico, desde el índice, para ver si no te faltó algo, la actualidad de las citas y la propia redacción. En ocasiones, surge la duda sobre si hiciste o no una revisión correcta de la literatura y una adecuada selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para responder a esta cuestión, conviene aplicar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondes sí a todos, estarás seguro de que, al menos, hiciste tu mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor. Acudiste a un par de bancos o sitios web de referencias e información y pediste referencias por lo menos de 5 años atrás. Indagaste en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet. Por lo menos 3 y de naturaleza científica o especializada como Google Académico. ¿Revisaste como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés? ¿Las consultaste de 5 años atrás a la fecha? 17 Adaptado de Posada, Aguilar y Peña 2016. De hecho, el estudio fue hecho en México con un alcance nacional, 75 municipios de 22 estados, 28,030 empresas. Localizaste libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. ¿Consultaste con más de una persona que sepa algo del tema? Sí, aparentemente, no descubriste referencias en bancos de información, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas. Contactaste a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado tu problema de investigación. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al tuyo? Mertens 2015 añade otras interrogantes. ¿Tienes claro el panorama del conocimiento actual respecto a tu planteamiento? ¿Sabes cómo se ha conceptualizado tu planteamiento? ¿Generaste un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconociste fortalezas y debilidades de la investigación previa? ¿La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales? El marco teórico establece que tu estudio es necesario o importante. En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con tu estudio. Precisiones sobre el marco teórico. Algunas de las preguntas que suelen hacerse los estudiantes sobre el marco teórico se responden a continuación, tomando en cuenta diversos autores que se mantienen vigentes. 18. En un estudio en el cual solamente se van a medir o evaluar variables, ¿también es necesario el marco teórico? En toda investigación es necesario efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada. Llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo, y aunque tu investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, por ejemplo, un estudio que solamente pretenda medir variables particulares, como el caso de un censo demográfico en una determinada comunidad donde se medirían nivel socioeconómico, nivel educativo, edad, género, tamaño de la familia, etc. Es recomendable revisar lo que se ha hecho antes, cómo se han realizado en esa comunidad los censos demográficos anteriores, o si no hay antecedentes en ella, cómo se han efectuado en comunidades similares, qué problemas se tuvieron, cómo se resolvieron, qué información relevante fue excluida, etc. Esto te ayudará a concebir un estudio mejor y más completo. En investigaciones para mejorar procesos. Desarrollar algoritmos y generar nuevas tecnologías y productos, parte de la revisión de la literatura. RA consiste en considerar y evaluar los anteriores procesos, algoritmos, tecnologías o productos, recordando que el planteamiento implica analizar en qué variables puede optimizarse. ¿Cuál es el papel del marco teórico en una investigación? El papel del marco teórico resulta fundamental para cualquier investigación antes y después de recolectar los datos. Esto puede visualizarse en la tabla 4.2. 18 Creswell y Plano Clark 2018, Babi 2017, Wright, Grove y Sutherland 2017 y Lin 2016. Antes de recolectar los datos, nos ayuda a. Después de recolectar los datos, nos ayuda a aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación, explicar diferencias y similitudes entre nuestro método y procedimientos y los de estudios previos. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema o fenómeno específico, y cuestiones relacionadas. Explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación, analizar formas de cómo podemos interpretar los datos. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Justificar la importancia del estudio, generar y probar generalizaciones empíricas o hipótesis, identificar hipótesis o generalizaciones empíricas y variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Construir teoría y explicaciones.
Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitas y dónde obtenerlos, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Resolver cómo pueden analizarse los datos. ¿En qué consiste un buen marco teórico? Al construir el marco teórico, debes centrarte en el problema de investigación que te ocupa sin divagar en otros temas ajenos a tu estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. En ello la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe brincarse de una idea a otra. Un ejemplo que, aunque burdo, resulta ilustrativo de lo que acabamos de comentar, sería que quien trata de investigar cómo afecta a los universitarios exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual desarrollara una estructura del marco teórico más o menos así. 1. La televisión. 2. Historia de la televisión. 3. Tipos de programas televisivos. 4. Efectos de la televisión en la sociedad. 5. Usos y gratificaciones de la televisión. 5.1. Niños. 5.2. Adolescentes. 5.3. Adultos. 6. Exposición selectiva a la televisión. 7. Violencia en la televisión. 7.1. Tipos. 7.2. Efectos. 8. Sexo en la televisión. 8.1. Tipos. 8.2. Efectos. 9. El erotismo en la televisión. 10. La pornografía en la televisión. 19. Adaptado de Yedihis y Weinbach, 2005, p. 47. Raro un marco teórico donde debe ser selectivo. O bien, un estudio sobre cómo un nuevo tratamiento de afasia contribuye a restaurar más rápidamente las habilidades lingüísticas de pacientes en proceso de recuperación después de un accidente cerebrovascular, Goldecki et al., 2016, y el marco teórico incluyera apartados sobre historia de las enfermedades, enfermedades en general, enfermedades del cerebro, estructura del cerebro, etc. Tampoco tendría sentido y constituiría una pérdida de tiempo. ¿Cuántas referencias deben usarse o citarse en el marco teórico? Esto depende de tu planteamiento del problema, el tipo de informe que estés elaborando y el área en que te sitúes, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado o maestría y artículos, para publicar en revistas académicas, por ejemplo, Mertens, 2015 y University of San Francisco, 2013. Hernández Sampieri et al. 2008 analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México, consultaron a varios profesores iberoamericanos, y encontraron parámetros como los siguientes. En una investigación de licenciatura para una materia o asignatura el número puede variar entre 15 y 25, en una tesina entre 20 y 30, en una tesis de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, en un artículo para una revista científica, entre 40 y 60. En una disertación doctoral el número se incrementa entre 60 y 120, no son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos. 20, sin embargo, deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento, las que no recolectan datos o no se fundamentan en estos, que son simples opiniones de un individuo, y también las que resultan de trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Esta también es una pregunta difícil de responder, muy compleja, porque son múltiples los factores que determinan la extensión de un marco teórico. Sin embargo, comentaremos el punto de vista de algunos autores relevantes. Creswell, 2013 y 2005, recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis, licenciatura y maestría, oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas, de 6 a 12, en tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40, y en disertaciones doctorales, de 40 a 50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial, con referencias sobre el planteamiento del problema. Sabin Baden y Major 2013 consideran una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 o 5 apartados fundamentales. Al final, tú decides. La investigación y el desarrollo profesional, el marco teórico. Hoy en día, las empresas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, cuando encargan un estudio fuera del ámbito académico, por ejemplo, de factibilidad de un proyecto, de inversión, de mercado, de mejora continua o de intervención, también solicitan un marco teórico o al menos una revisión sistemática de antecedentes. Imagínate que eres cirujano y quieres proponer una nueva técnica quirúrgica. Para ello es necesario que conozcas a fondo las técnicas desarrolladas hasta ese momento. Igualmente,
si vas a abrir un negocio, resulta indispensable que hayas examinado la evolución de otros negocios similares que antecedieron al tuyo. 20 otros autores dan cifras más o menos similares. Creswell, 2013 y 2009. La Universidad de Canberra 2013 considera los siguientes mínimos: tesis de licenciatura, 5 a 20, tesis de maestría, 40, y disertación doctoral, 50. Personal. Esto implica estar consultando de manera frecuente, regular y sistemática revistas, libros y páginas web en tu área. Por ejemplo, si estudiaste mercadotecnia, tienes que revisar publicaciones como Journal of Consumer Behavior, Journal of Marketing Research, revistas de mercadotecnia y áreas relacionadas que estén en Redalyc y Latindex, etc. Hay revistas sobre mercadotecnia de universidades, hospitales, hoteles, deportes, organizaciones no lucrativas y de muy diversos temas. Además, cada año debes consultar qué libros han sido publicados sobre tu área profesional. Y consulta páginas web de tu país, por ejemplo, en el caso de México y la Mercadotecnia. Merca 2.0, Asociación Mexicana de Mercadotecnia, Asociación Mexicana de Investigación de Mercados, etc. También, independientemente de la carrera que estés estudiando, inscríbete en redes sociales científicas y profesionales como ResearchGate, MethodSpace, Academia.edu, Divulga Red, Loop, Academici Limited y Cholar Universe, solamente por mencionar algunas. Te serán útiles para tener mayor impacto en tu trabajo u ocupación. Los marcos teóricos permanentes te harán más competitivo globalmente. La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura. A. Que haya una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. B. Que existan varias teorías que se apliquen al problema de investigación. C. Que haya generalizaciones empíricas que se adapten a dicho problema. D. Que encontremos descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Que solamente existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada caso, varía la estrategia para construir el marco teórico. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables, con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. Las estructuras más comunes de índices del marco teórico son: 1. Basado en una teoría o modelo teórico. 2. Fundamentado en diversas teorías o modelos teóricos. 3. Por generalización o afirmación empírica, hipótesis. 4. Cronológico. 5. Por acercamiento geográfico. Organización y estructuración de la literatura. Evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura, documentos, pertinente para el problema de investigación, así como extraer y recopilar la información de interés. Regularmente la revisión de la literatura se inicia en sitios web de referencias a los que se tenga acceso, mediante Internet, utilizando palabras clave, como Google Académico. El marco o perspectiva teórica orientará el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Para generar la estructura del marco teórico y perfilar el índice se sugieren dos métodos: mapeo y vertebración. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Detección y obtención de la literatura de acuerdo al planteamiento del problema. Las etapas del proceso para elaborar el marco teórico son: el marco teórico es una etapa y un producto. Lo primero implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el planteamiento del problema. En toda investigación siempre es necesario desarrollar un marco teórico para saber dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos en la ruta cuantitativa. Elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice del marco teórico. Revisión del marco teórico. El marco teórico ayuda a afinar el planteamiento del problema. Auxilia a justificar el estudio. Guía e ilumina sobre cómo realizar la investigación. Conduce a establecer afirmaciones para someter a prueba hipótesis. Orienta sobre lo que queremos. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Evita cometer errores del pasado. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados. Amplía el horizonte del estudio. Encamina para centrarnos en el planteamiento y evitar desviaciones. Redacción del marco teórico. Ver más en el glosario en el centro de recursos en línea de la obra. Bases de referencias y datos. Estrategia de elaboración del marco o perspectiva teórica. Estructura del marco, perspectiva teórica. Evaluación de la revisión realizada en la literatura. Fuentes primarias. Funciones del marco teórico. Generalización empírica. Mapeo.
Marco teórico, modelo teórico, perspectiva teórica, referencias, revisión de la literatura, ruta cuantitativa, teoría, vertebración. Ejercicios. 1. Selecciona un artículo de una revista científica que reporte una investigación y analiza su marco teórico. ¿Cuál es el índice, explícito o implícito, del marco teórico de esa investigación? ¿El marco teórico está completo? ¿Está relacionado con el problema de investigación? ¿Crees que ayudó al investigador o los investigadores en su estudio? ¿De qué manera? 2. Investigación sobre Laura y la similitud. Recuerda el ejemplo de Laura respecto a si la similitud ejerce una influencia significativa sobre el establecimiento de una relación romántica y satisfactoria en el matrimonio. Lo primero que ella debe hacer, según lo visto en este capítulo, sería acudir a su computadora, al centro de cómputo de su universidad o a un café internet para detectar fuentes primarias, artículos científicos, libros, documentos, etc., en diversos centros de referencias como Google Académico y otros como PSYCINFO, Psychological Abstracts, Psych Journals y ERIC, pero particularmente los que son abiertos de acceso gratuito, Psych Open Journals, Wiley Open Access, Latindex, Redalyc y otros. Con palabras o términos clave de búsqueda en español e inglés. ¿Cuáles términos le aconsejarías utilizar? Con estas palabras busca referencias en al menos 2 lugares seleccionados por ti, mínimo uno en español y otro en inglés. ¿Cuántas referencias encontraste? De estas, revisa las primeras 30, cuáles le serían útiles a Laura y cuáles no. Discute los resultados con tu profesor y compañeros de trabajo. 3. Respecto al planteamiento del problema de investigación que elegiste, busca, por lo menos, 10 referencias y extrae la información pertinente. 4. Elige 2 o más teorías que hagan referencia al mismo fenómeno y compáralas. 5. Elabora un marco teórico pertinente para el problema de investigación que planteaste desde el inicio de la lectura del texto. Pregúntale a tus profesores qué sitios de búsqueda de referencias te recomiendan. 6. Para complementar y ampliar la lectura de este capítulo, revisa el capítulo 3 de la página web de la obra, Marco o Perspectiva Teórica. Comentarios adicionales, en Centro del Estudiante, capítulos. Videojuegos y jugadores, índice. 1. Videojuegos 1.1. Definición de videojuego. 1.2. Plataformas para ejecución de los videojuegos. 1.3. Géneros de videojuegos. 1.4. Desarrolladoras de videojuegos. 2. Efectos positivos y negativos de los videojuegos. 2.1. Agresividad. 2.2. Adicción. 2.3. Habilidades sociales. 2.4. Rendimiento escolar. 2.5. Trabajo en equipo 3. Aplicaciones sociales de los videojuegos. 3.1. Medios didácticos. 3.2. Medios psicológicos. 3.3. Medios para diversos tratamientos psicológicos y sociales. Hacer hincapié en puntos de incisos o apartados 2 y 3. Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético. Índice 1. Prevalencia de la diabetes en el mundo y el panorama local. Breve. 2. Problemáticas que genera el pie diabético. 2.1. Generales, breve y con estadísticas. 2.2. Úlceras en pie diabético. 2.2.1. Descripción. 2.2.2. Caracterización. 2.3. Riesgos de pie diabético. Por ejemplo, amputación. 3. Tratamiento de úlcera en pie diabético. 3.1. Métodos tradicionales. 3.2. Utilización del plasma rico en plaquetas. 3.3. Comparación de resultados de los métodos, tiempo y porcentaje de cicatrización. Estudios y casos clínicos. La pareja y relación ideal, índice del marco teórico 1. Contexto de los jóvenes universitarios celayenses. 2. Estructura y función de los ideales en las relaciones de pareja. 3. Causas de las relaciones exitosas y el concepto de pareja ideal. 4. Teoría sobre las relaciones de pareja. 4.1. Teoría sociocognitiva. 4.1.1. Constructos para el conocimiento de las relaciones relevantes de pareja. El individuo. La pareja. La relación. 4.1.2. Dimensiones para evaluar las relaciones de pareja. Superficiales frente a íntimas. Románticas o tradicionales frente a no tradicionales. 4.2. Teoría evolucionista. 4.2.1. Dimensiones de la pareja ideal. Relaciones cercanas o íntimas. Atractivo físico y social. Las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático, índice 1. Teoría de empatía sistematización. 1.1. Cociente de empatía. 1.2. Cociente de sistematización. 1.4. Tipos de cerebro, E, B y S. 2. Grados de empatía, tipos de personalidad y preferencias musicales. 2.1. Vínculo general entre preferencias por estilos musicales y personalidad.
2.2. Preferencias específicas por estilos musicales y personalidad. 2.2.1. Música jazz y clásica. 2.2.2. Música country. 2.2.3. Música rap. 2.2.4. Música indie. 2.2.5. Música rock y heavy metal. 2.2.6. Música pop. 2.2.7. Música danza y electrónica. 2.2.8. Música soul. 3. Efectos de la música en el cerebro. 3.1. Partes del cerebro afectadas por la música. 3.2. Interpretación musical en la estructura cerebral. 3.3. Beneficios de la música en el cerebro. 3.4. Prejuicios de la música en el cerebro. 3.5. Preferencias musicales específicas por tipo de cerebro. 4. Medición del cociente de empatía, cociente de sistematización, tipos de personalidad y cerebro. 4.1. Instrumento para medir el cociente de empatía, EQ. 4.2. Medición de la personalidad a través del inventario NEO de 5 factores. 4.3. Establecimiento de tipos de cerebro E, B y S. 5. Conclusión del marco teórico. El quehacer de una universidad no se puede concebir sin investigación científica, pues además de generar conocimiento y aportar soluciones a problemas del país, inculca en los estudiantes una manera sistémica de abordar problemas, de correr un proceso estructurado y llegar a conclusiones sustentadas. La investigación es una de las 3 funciones sustantivas de la universidad y la considero un instrumento clave para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se incluye como una herramienta técnica didáctica y buscamos que a través de ella nuestros estudiantes desarrollen la competencia de un aprendizaje autónomo que les permita la actualización sistémica de sus habilidades. Al libro Metodología de la Investigación lo considero un instrumento que nos facilita llevar a cabo esta visión, pues aborda los temas centrales de un proceso de investigación científica de una manera profunda y clara a la vez, con ejemplos que permiten apropiarnos de los conceptos y técnicas que ahí se exponen. Académicamente, puedo compartir que el libro que ustedes tienen en las manos fue la base de estudio y consulta del proceso de mi investigación doctoral, desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte final, y sin este tan valioso apoyo, hoy mi quehacer diario sería diferente. Por otro lado, tengo el honor de conocer personalmente al autor y de haber vivido con él grandes retos profesionales, así como diversos escenarios académicos, y en todo momento aprendo de sus conocimientos, experiencia, profesionalismo y calidad humana. Dra. Alejandra Costa Aizcorbes, rectora del Campus Sur Ciudad de México, Universidad del Valle de México. Todos sabemos que hacer una tesis conlleva una metodología rigurosa y que no es un asunto fácil ni rápido. Representa una actividad que no permite realizar acciones sencillas, como resumir, sintetizar, analizar o estudiar para un examen. Por ello, aunque implica todo lo anterior, es mucho más que eso. Es, en sí misma, la construcción de un nuevo conocimiento, con la diferencia de que debe ser cierto y científicamente probado. Esto, para muchos, es una causa de desánimo, contradicción y conflicto. Sobre todo, cuando los sinodales tienen simpatía por un paradigma o estilo particular de trabajo. En mi experiencia, los investigadores opinan ser tolerantes con su propio proceso y ser sincréticos cuando se ven enfrentados a informaciones aparentemente contradictorias de los sinodales o de sus lecturas. En el primer caso, hay que dejar de lado los posibles clichés sociales sobre lo que implica hacer una tesis. Estamos rodeados de imágenes y memes, en diversos medios de comunicación, que la pintan como un suplicio o algo parecido a un instrumento de tortura. No es así. Por otro lado, los maestros y los asesores de tesis no tienen que tener las mismas opiniones, ni tampoco, en el caso de que haya varios asesores, o cambios imprevistos de ellos, se requiere una concordancia perfecta entre sí, ya que cada ser humano percibe o participa de una manera única el mundo que vive. Por lo tanto, ser tolerantes a enseñanzas ambiguas debe ser una experiencia enriquecedora y no traumática, y para el tesista una oportunidad de tener el reto de llegar a la conciliación de los contrarios, a las suavizaciones de las diversas opiniones. La aceptación de que las cosas pueden ser de diversas maneras, sin sentir que se entra en crisis, es uno de los procesos de maduración más importante a los que puede llegar un científico. A manera de finalizar esta parte, quiero insistir en que, a pesar del esfuerzo, todo trabajo de grado lleva profundas recompensas, pues la tesis hace ver un mundo diferente que será útil para muchos aspectos, no solo para subir de grado. Ahora me permito dirigir unas palabras a este libro. La nueva obra Metodología de la Investigación viene a ser la más actual y acorde con los tiempos que vivimos. No solo me parece que es la mejor de todas, sino que todas en cada momento constituyeron la mejor elección para cualquier estudiante. De lo anterior estoy convencido por su innegable cientificidad, también por su versatilidad para adaptarse a diferentes disciplinas. Aparte de estas bondades, es un libro que en sus primeras ediciones marcó y forjó mi carácter de investigador, por ser rico en ejemplos y llevarme, de la mano, para lograr realizar mis pequeños hallazgos y consumarlos en una tesis, primero de licenciatura, luego de maestría y finalmente de doctorado.
El autor de esta obra siempre se ha preocupado por traernos lo más actual del mundo, y puedo asegurar que a diferencia de otros textos que han tardado décadas en actualizarse por la falta de familiaridad con los idiomas extranjeros, de forma particular con el idioma inglés, caso opuesto ocurre en cualquier versión de nuestra querida y célebre obra Metodología de la Investigación, y más concretamente en esta, pues se aprecia que es un texto que bien se puede estudiar en cualquier universidad de prestigio, como Cambridge, Harvard o la Universidad de París, anteriormente Sorbona. Para mí es un gusto contribuir con esta pequeña aportación y aprovecho para felicitar a los autores Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres por este nuevo legado, valioso y aleccionador, que, como los otros, se convertirá en bestseller en poco tiempo. Dir. Luis Felipe El Sailly. Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Querétaro y Universidad de Baja California, México.